arrancar, bueno, antes que nada, nuevamente muchas gracias, Carlos, y de verdad un lujo y un honor tenerte aquí. Y bueno, para arrancar, cuéntanos un poquito quién es Carlos Guzmán. Muchas gracias a todos por estar aquí. Jueves helado, ¿verdad? Los que hemos tenido. Miren, yo me empecé a interesarme en esta temática desde los 11 años. Entonces, pues yo llevo buen tiempo. Algunas personas me dicen, bueno, pues ya tienes más de 50 años, pero para mí eso no cuenta. Puede que yo haya tenido quizás 10 años o quizás 20 años. ¿No? Lo importante para mí es qué es lo que una persona ha hecho en el tiempo que sea, en el tiempo que se ha dedicado a ese tema que le gusta. Entonces, en este periodo, se los voy a contar porque creo que pues, no todos saben lo que he estado haciendo a través de estos años. Y simplemente quiero mencionarles 3 logros que yo los califico así. Por lo siguiente, en 1996 fui el primer mexicano que se presentó en el Congreso Anual de la Mujer en Estados Unidos. Ese congreso lo hacen, ese simposio lo hacen año con año y lo van rotando por los distintos estados de la Unión Americana. Hasta esa fecha, 1996, iban por ahí del 21, 22, 23 congresos, es decir, 23 años atrás lo venían y se viene celebrando año con año. Entonces fui el primer mexicano que se presentó en ese congreso. El segundo logro para mí grande es el haber publicado un libro de nuestra temática que nos interesa en Estados Unidos. Está en Amazon todavía, ahí quien esté interesado en adquirirlo está en inglés, desde luego por eso es que es un logro que yo considero importante, porque soy el primer mexicano junto con Alfonso Salazar, porque ya se me desapareció, junto con Alfonso Salazar fuimos los primeros que introducimos un libro al mercado estadounidense. El libro se llama UFOs Over Mexico, entonces todavía por ahí lo pueden encontrar. Y ese libro es básicamente una actualización de nuestro libro en español, Los ovnis y la visión mexicana. El tercer logro es el que hasta ahora me han publicado 22 libros como autor, coautor y colaborador. Entonces, por ahí, bueno, hay otros más que afortunadamente he estado en Digital Channel en las distintas temporadas. Por ahí hubo una serie al final de los años 90, principios de los años 2000, Infinito, una cadena que tuvo mucho éxito en toda América Latina. Así es que estuvo bueno y pues, paralelamente muchas intervenciones en radio y televisión aquí en México. Y miren, desde la temática de los ovnis yo no vivo de esta, para mí es mi hobby. Entonces cualquier situación, pues yo no estoy alejada de una cuestión monetaria. Si hay algo, bienvenido, ¿no? Como lo digo. Sí, hoy cambiamos un poquito el formato porque hoy tenemos una presentación muy interesante que es amigo Carlos. Ojalá todos tuviéramos hobby de 22 libros, creo que no cualquiera. Y pues te dejo para que te arranques con la presentación y bueno, al terminar ya hacemos una serie de preguntas y respuestas. Bien, pues entonces tenemos aquí la primera ilustración de, vamos a revisar los antecedentes mundiales rápidamente y recuerden que las primeras observaciones de esta temática las vamos a tener en la década de los 40. En la década de los 40 surge la famosa de 1946, el ovni estrellado de Roswell. Inmediatamente después de esa época vamos a tener ahí, bueno, y en ese mismo año, en Italia, recuerden que lo de Roswell pasó en 1947, en julio. Y la siguiente observación de seres no humanos se registró en el mes de agosto de 1947, pero en Italia. Y lo va a registrar un pintor italiano, el famoso Pistorio Hanni.
ese nombre de Johannes es un seudónimo, no es el verdadero nombre. Y pues la prestancia de este pintor, que tiene la posibilidad, la habilidad de dibujar inmediatamente, él plasmó a ese no humano que vio en una colina en Italia, porque él iba a dibujar unos paisajes. Y entonces pues tuvo la oportunidad de dibujar a ese no humano. Y por ahí señalamos también, esos son los del 47, y vamos a llegar a la década de los 50. En la década de los 50 vamos a tener las siguientes observaciones. Ahí están el famoso caso de Antonio Villacoas. Antonio Villacoas, que ocurre en 1957, y es el primer caso de abducción que se tiene registrado en forma pública. Seguramente que debe de haber por allí algún otro caso de abducción y que no conocimos desafortunadamente. Después, en el año del 61, el 57, 4 años después, vamos a tener el caso de abducción de Betty y Barney Hill. Entonces, este simplemente es una breve exposición de esas primeras abducciones que tenemos. El siguiente cuadro, a esas diferencias que existen entre lo que es un contactado y lo que es un abducido. No me voy a detener porque todos ustedes están perfectamente enterados de esas diferencias. Lo que sí quiero yo dejar subrayado, recuerden que los contactados tienen una situación de shock en el sentido de que quieren dar a conocer su experiencia. Los abducidos, por el contrario, no, porque son situaciones traumáticas en la mayoría de los casos. Bueno, entonces, déjenme antes mencionarles rápidamente que las personas que estaban interesadas, ahí tenemos a dos ufólogos que yo cito, Yaderu Pereira, un brasileño, que empezó a hacer una recopilación de todos esos casos alrededor del mundo de descripción de seres, ya sea contactados o por abducidos. Generalmente eran contactados. Y Yaderu Pereira en la década de los 70, basados en esos 333 casos, entonces va a ser una descripción de ese ser, el tipo de cabeza, altos, bajos, manos largas, número de dedos. Entonces, básicamente es una clasificación morfológica exclusivamente de la descripción física del ser. Posteriormente surgió otro ufólogo bastante conocido en Estados Unidos, es Richard Butler, y aquí ya va a ser una clasificación de 5 categorías principales, 6 categorías principales, que son entidades humanas, aquellos que son exactamente iguales a nosotros. Después, humanoides, ya la palabra humanoide puede ser sí iguales a nosotros, pero por decir humanoides, o son bajitos, o son muy altos, o tienen 4 dedos, o tienen 3 dedos. Animaloides, la palabra lo describe, son entonces se parecen a un león, se parecen a un gato, tienen algún rasgo muy particular que nos describen y por lo tanto es un animal. Los robots, ahí pues, vamos a la descripción de robots, un robot, no hay una confusión. Después los exóticos, y los exóticos, dice Butler, son aquellos que no caen en las categorías anteriores. Y por último, los aparicionales, que los aparicionales aquí pudieran ser un poquito descritos o parecidos a los fantasmas. Entonces, como ustedes pueden ver, era incipiente esa clasificación que estos dos ufólogos, el brasileño y el norteamericano, llevaron a cabo. Posteriormente, vamos a entrar ya a una clasificación mucho más específica, y lo que ustedes están viendo ahí en pantalla
son a dos grandes personajes que bueno, el de la izquierda, Paul Heyers, canadiense, ministro de la Defensa, entre el año de 1963 y 1967, él describe y dice, y eso lo dijo hasta su muerte, tenemos comprobado que la Tierra ha sido visitada continuamente por cuando menos 3 a 4 civilizaciones distintas. Y esta afirmación viene a ser confirmada por Linda Moulton Howe, que para mí es una de las dos damas ahorita que saben más de la temática ovni. Desde luego, en un principio Linda se enfocó mucho a la mutilación de ganados, pero a Linda le llega mucha información, porque es muy conocida, y entonces nos da revelaciones muy interesadas. Y ella dice que basado en los expedientes que se han desclasificado últimamente, también confirma lo de, que han existido de 3 a 4 civilizaciones que nos han estado visitando aquí en la Tierra desde hace cientos de años. La siguiente lámina, van a ver ustedes un personaje pues muy ahí en EV1 y EV tipo 2. Estos tipos de seres son los que Linda Moulton Howe dice que están en Área 51, en distintas partes de los Estados Unidos, y hay una diferencia, casi son los grises, ¿no? Los que hemos escuchado en distintos testimonios, los que hemos visto en distintos documentales. Hay una diferencia entre estos dos seres, los EVES, que en un principio los mismos estadounidenses los llamaban entidad biológica extraterrestre. Y lo pueden ver ahí en la lámina. Estos dibujos están hechos fieles a lo que Linda Moulton Howe presentó en alguno de sus videos en su canal de Earth Files, y dice, bueno, el EVE tipo 1 es alto, prácticamente la estatura de un ser humano, unos 70 de altura, pero tiene 4 dedos. Y el EVE tipo 2, el bajito, se referiría un poco más hacia los grises que conocemos, que nos han dado a conocer, tiene 3 dedos. La siguiente lámina que ustedes van a ver es el de un personaje muy conocido últimamente en este año, y me estoy refiriendo aquí a David Rush. Y recuerden que es uno de los 3 militares que hizo la presentación ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y bueno, ahí el controvertido David Rush dice: yo conozco a personal militar que me ha comentado que ha visto a los seres, que tenemos a objetos voladores desconocidos en los hangares para hacer ingeniería en reversa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver, estos 3 personajes nos están confirmando. Para mí, estas cuestiones de que ya van a revelar la verdad, para mí no hay necesidad de que revelen, porque para mí está bien claro con lo que hemos conocido aquí en México y con todas estas afirmaciones que tenemos una realidad que no han querido aceptar, sí, desde luego los militares, que no han querido aceptar los militares. ¿Por qué? Porque se sienten que perderían su poder militar, sienten que perderían su poder político y desde luego el económico. Hay que recordar que quien dice que tiene más naves en estudio son los Estados Unidos, y los Estados Unidos han recogido naves en todas partes del mundo. Porque los Estados Unidos tienen el poder militar, la sofisticación necesaria para estar en cualquier parte del mundo, y no porque sus aviones en helicópteros salgan de Estados Unidos, sino porque tienen que estar alrededor del mundo. Entonces, en Australia, en Japón, donde quiera, entonces simplemente
mandan una orden y pueden estar en menos de 2 horas en cualquier parte del mundo. Allí mismo en México hemos tenido muchísimos objetos que se han estrellado por ahí. Aquí Alfonso Salazar y sus servidores estamos desarrollando un trabajo que nos está llevando mucho tiempo, pero hemos estado encontrando notas muy interesantes de objetos estrellados en México que desafortunadamente de aquí arriba, no de arriba, sino del territorio geográfico, se han llevado a sus hangares. Vamos a ver ahora, ya a enfocarnos cuáles son los reportes que hemos tenido aquí en México de seres no humanos, como actualmente se les denomina. Y el primero de ellos me voy a referir a Salvador Villanueva Medina. Este contactado mexicano tuvo su experiencia en 1953 y nos relata la descripción del ser. Ahí están viendo ustedes, se publicó en blanco y negro. Es el típico nórdico, pero de estatura baja, 1,20 de estatura. Y bueno, la experiencia de Salvador Villanueva es muy interesante, quizás en otra ocasión, porque no me voy a enfocar a esa experiencia de cada uno de ellos, porque no terminaríamos. Entonces, la primera descripción que tenemos de este ser es de Salvador Villanueva. Yo tuve la oportunidad de conocerlo ya cuando era adolescente, por ahí de los 60. Me pareció una persona sincera, vivió muchos años, hasta los 94 creo, murió en el siglo pasado, pero sí, pero vivió muchísimos años. Esta descripción que tenemos ocurre en México en el año de 1965 y ocurre en la colonia Narvarte. Unas amas de casa, 4 o 5 amas de casa, entre las 6 y las 7 de la tarde estaban caminando ahí por la colonia Narvarte, cerca de su casa, y describen que vieron a ese ser alto, que no le vieron boca, porque sus ojos se veían profundos, negros, y les dio miedo y se fueron. 1965, recuerden, en ese año tuvimos la gran oleada. Siguiente, por favor. Tuvimos la gran oleada, la más grande que ha tenido México, y vamos a tener varios encuentros. Esta que ustedes están viendo ahí corresponde al libro de 48 horas a bordo de un platillo volador, narrado, escrito por nuestro amigo Alfonso, que en paz descanse. Alfonso tuvo la oportunidad de conocerlo también. A Enrique Mercado. El señor Enrique Mercado es una de las personas que no lucró con su experiencia, igual que Salvador Villanueva Medina. La descripción ahí está del ser, eran altos, bien parecidos, no los relata como güeros, sino sí como nórdicos, sí de piel, de su piel color pues blanco, güero, rosado. Y la experiencia de Don Salvador empieza en 1965 y se continúa varios años. Me voy a saltar con la experiencia, nada más tengo la descripción del ser para que vayamos viendo la distinta morfología que se tienen de estos seres. La siguiente también corresponde a él. Bueno, ahí, miren, ahí hay una. Bueno, nos saltamos una anterior. Sí, ahí, por favor. Sí, ahí tenemos a una de las extraterrestres también que vio don Enrique Mercado, ¿no? Muy esbelta, muy guapa. Hay una fotografía ahí en el margen inferior donde estoy con don Enrique Mercado. Y vámonos a la siguiente, que es una descripción del caso también muy conocido en el cine de la década de los 60 de María Cristina Leguízamo. Y este caso, como ella lo describe, ahí está tal cual como salió del periódico La Prensa en fines de los 70. No se ve
la figura que está del lado izquierdo, pero es un ser alto, lo describe Cristina como de 2 metros, y lo que tiene de curioso es palmeada, como la de los patos, tenía cartílago entre los dedos. Bueno, esta siguiente ocurre en Iztapalapa y es un ser que es visto, descrito por unos trabajadores de la construcción, el maestro y su peón, y la descripción que dan es totalmente un lagartoide. Ellos pensaron que esta persona o este ser que vieron, pensaron que iba a una fiesta de disfraces. Y dijeron, no, pues va a una fiesta de disfraces. El ser se vio descubierto, según la nota periodística, el ser se vio descubierto y entonces describen los dos trabajadores que se llevó la mano al cinturón y se elevó rápidamente. Pero, fíjense bien, esta es de 1972, cuando todavía no teníamos muchos casos de este tipo de seres. Porque hay una cosa curiosa, la descripción de estos extraterrestres, de estos seres no humanos, va cambiando con el tiempo. Primero, tal cual, Adamski, que fue en finales del 52, y Villanueva en 53, los describen prácticamente iguales, chiquitos, güeritos. Después los Gil, ahí ya aparecen los grises, chaparritos y cabezones, etc. Y después, pero muchos años después, yo creo que ya prácticamente finalizando los 80 o principios de los 90, ya yo voy conociendo aquí en México casos de reptiloides. Entonces, mi incógnita para mí, mi duda es que va una evolución cambiando y después ya nos vamos a los animanoides. Ahorita vamos a ver, es un caso que directamente yo tuve la oportunidad de conversar con estas personas que tuvieron la oportunidad de grabar a ese ser. Bueno, entonces este es el ser que se vio en Iztapalapa. Nos vamos a un ser que parecería un ser tipo gris. Lo único diferente es que los ojos, como los describe el testigo, dice que parecen muy grandotes y como si fueran de mosca o de abeja. Lo vieron en Toluca, lo vio un guardabosque de una estación de microondas. Recuerden que en aquel entonces, cuando empezaba la televisión, pues la señal no se mandaba por satélite, sino era por microondas. Había una microonda, en otro cerro había otra torre y así se mandaba la señal a toda la República Mexicana. Aquí tenemos a dos seres que continuamente y últimamente han sido vistos aquí en México o descritos. El famoso Mothman. Pues el famoso Mothman hace 2 años se vio en Mexicali. El famoso Mothman se vio en Tamaulipas y también por aquí en el centro, en Zacatecas, si mal no recuerdo. Y bueno, del otro lado, el famoso gris, esa descripción, el dibujo que están viendo ustedes a su derecha, es la descripción de una enfermera que en una ocasión se me acercó en una plática que yo di en una casa de cultura, en la Casa de Cultura de Tlalpan, y bueno, me empezó a relatar su experiencia, también es larga, esta fue agresiva, y así tal cual está ahí en esa ilustración, porque como un dibujante tomó nota de la descripción, pues así es. La siguiente, por favor. Y ahora vámonos al caso ahí está el de la enfermera, que como les decía, fue una abducida porque los seres se le materializaban en su recámara. Entonces, aquí estamos viendo la posibilidad de que esos seres pues, sean dimensionales. Y en la siguiente es un caso muy interesante. Antes de pasar a la siguiente, estos 3 seres que ustedes están viendo provienen del libro
del profesor Santiago García de la zona del silencio. El profesor Santiago García, tuve yo oportunidad de conocerlo, ya no está con nosotros, pero es una ilustración que viene en el interior de su libro, y hay tres tipos de seres distintos. El primero de ellos, un tipo monje, que se ve en la zona del silencio. Luego los seres del medio, que se parecen mucho al ser descrito por Johannes, por el pintor italiano de 1847. Y luego, en la tercera parte, el famoso nórdico, y esos, sobre todo el primer ser, el vestido de tipo monje, y el ser tipo nórdico, que tocan en las rancherías que están ahí cercanas a la zona del silencio, y lo que piden es agua, no tienen comida. Entonces nos puede dar agua, y llevan ellos un recipiente, les dan y se retiran, y de repente, según los testigos y de acuerdo al libro de un profesor Santiago García, desaparece. Ahora sí, la siguiente, como les decía, corresponde a un caso muy interesante que me tocó conservar con una chica que vive en Guadalajara, y esa chica se le materializó el ser reptiloide en su recámara. Cuando la chica lo describió de color rojo. Pues yo lo vi de color rojo y con una capa color azul. Pasaron los años y hace un año resulta que yo me entero hay una persona en el norte que aquí nos está acompañando. También déjenme presentarles, no tuve la oportunidad de presentarnos, nos está acompañando de la ciudad de Torreón, el padre Salvador. Muchas gracias, padre, por habernos acompañado con su visita. Y el padre va a constatar lo que les voy a contar, porque ella conoce a una vidente, vamos a dejarle ahorita el nombre así, que tiene unos contactos, unas visiones a Karina, como se me fue el apellido, Prado. Karina Prado, gracias. Entonces, resulta que ella, dentro de una exposición que da de estos seres, dice que estos seres de tipo reptiloide y de color rojo, porque es que son de varios colores, pero que estos seres de color de tez roja son los de una más alta jerarquía. Entonces, yo me quedé ahí pasmado, porque yo digo, bueno, reptiloides, ¿no? Los caimanes, los cocodrilos, o como ustedes quieran, ¿por qué no lo escribió? ¿No? La chica de color rojo. Bueno, total, estos seres se le aparecieron, a este ser se le apareció en su recámara. En mi canal está la conversación completa con esta chica, y pues es muy interesante. Es una chica joven, tiene la carrera de química, muy inteligente. No creo que pues hayan inventado una historia para simplemente contarla, porque ella no ha lucrado con su historia. La han entrevistado mucha gente del extranjero. Aquí en México se conoce poco. Vámonos a la siguiente, por favor. Y ahora viene otro tipo que pudiéramos considerar también de tipo reptiloide, por la forma en que lo describe. Y esta descripción corresponde a la pintora Cristina Ansúrez. Cristina Ansúrez describe a este ser que pudiéramos describirlo como los cómics uno de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Muy parecido a la mole. Pero bueno, nos hace recordar. Este cuadro que ustedes están viendo es uno de los últimos cuadros que ella ha elaborado, porque ella dice que recibe la imagen y que la plasma. Lo característico que tiene ahí este personaje es el tipo de cerebro alargado. Y bueno, me llamó la atención
las estoy yo colocando. Recuerden que los faraones se ponían ese gorro, copia o como le quieran denominar, porque la comprobación está que sí tenían algunos de los faraones, no todos, el cráneo alargado. Bien, vámonos a la siguiente, por favor. Ahí tenemos al ser que se vio en el Estado de México, al ser de Metepec, que fue grabado y que fue muy popular en ese año, en 1994, porque lo sacaron varios noticieros. Y bueno, la señora que lo grabó también se hizo muy popular. Es una representación gráfica de cómo posiblemente pudo haber sido este ser. Es un caso muy interesante. Es un caso donde tenemos la veracidad total, porque resulta que ese mismo día, en esa misma noche, se ve a pocos kilómetros de ahí, en la población de Jocotitlán, se ve descender a un ovni. Desciende un ovni en una milpa, en un sembradío, y los habitantes de Jocotitlán ven, porque ocurrió a altas horas de la madrugada, ven a esa luz baja en la milpa, la aplasta y se vuelve a elevar. Ahí tienen la portada de un reporte que encontró Alfonso Salazar. Ese reporte está escrito por los cronistas de la Universidad del Estado de México y relatan lo que yo en breves palabras les he dicho, que bajó en Jocotitlán ese objeto, aplastó el maizal, se elevó y ocurrió en el mismo día, en la misma noche, que fue grabado ese ser por la señora que era Sara Cuevas, que no recuerdo, en Metepec. Bueno, vámonos a la siguiente. Y aquí les voy a presentar el primer caso que yo tengo grabado en video, bueno, no al ser, sino a los testigos, de un animaloide, de un tipo mantis. Aquí hay una cosa curiosa. La primera vez que yo me enteré de este tipo mantis fue en un congreso de la FON en Estados Unidos, en donde Lina Mutombo muestra a un mantis. Pasaron 3-4 años y entonces yo me entero de este caso. También está en mi canal la descripción de cómo apareció, cómo desapareció, cuántas personas lo vieron, porque lo vieron en la noche, y aquí lo vieron traspasar las paredes. Es decir, traspasó las paredes y por eso se quedaron impactados. Ahí es donde checa con lo que Lina Mutombo recopila en su libro, nos presenta en su libro, que estos seres traspasan las paredes y de repente se aparecen. Bueno, vámonos al siguiente cuadro. Bueno, ahí hay una descripción de Karina Prado, donde yo menciono las características. Si alguno de ustedes está interesado en los casos que ella tiene, pónganle ahí en YouTube Karina Prado, y pues van a ustedes a descubrir cosas muy interesantes. La siguiente, por favor. Estos son los seres que Karina Prado ella ha descrito. Como ustedes pueden ver, del lado derecho hay un ser de tonalidad azul, y ¿sí? Si recuerdan, hemos tenido casos de descripción de seres con tez color azul. ¿Alguno recuerda las descripciones de quiénes son los que dicen que son los seres estos descritos de color azul? ¿De dónde vienen? Sí. Y del lado derecho es un ser, si ustedes se fijan, tienen la particularidad de estas dos, porque son femeninas, de que los ojos los tienen grandes, y la de su lado izquierdo no tiene la tez azul, un poco entre blanca y morena, pero tiene el pelo, el cabello de color rojo. Entonces y el ser del medio, ahorita vamos a ver una ampliación en la siguiente lámina,
pero si lo pudieron percibir ya ahorita también es una característica muy interesante. Ahí está, una nariz tipo elefante, así lo describen. De acuerdo a los psicólogos, está referida desde la antigüedad con una de las deidades de la India, Ganesha. Y Ganesha lo describen con una nariz. Ahí está la leyenda, no me voy a detener ahí porque si no también pues se me va el tiempo en describir la leyenda de por qué tiene su nariz de elefante. Bueno, pero dentro de esta gama, recuerden que también están los seres luminosos. Y esos seres luminosos los vamos a encontrar en la experiencia que nos va a relatar en su libro La Noche del Árbol, sí, pero el escritor Raúl Fabricio. Exacto, Fabricio. Y pues es que no acabo de estar con él, sí. Raúl Fabricio. Entonces, como nos describe de la experiencia, dice es que pues, eran como luminosos, sí, era ahí un ser, era una persona, pero eran luminosos, muy interesante. Ese es el libro que Fabricio lo escribió de esta experiencia. Así es que también tenemos aquí en México seres no humanos luminosos. Bueno, la experiencia es más grande, mucho más larga, porque por ahí hay un periodista muy conocido por todos nosotros que también tiene parte de esa experiencia. Miren, aquí en esta ilustración tengo a tres seres que se vieron aquí en México. El primero de ellos es el que corresponde a Salvador Villanueva Medina. El segundo es el lagartoide que las personas de la construcción lo describen, y el tercero es el ser que describe Cristina Leguízamo. Estos tres tienen la particularidad de un cinturón. Los testigos lo refieren continuamente. Tenía un cinturón. En el caso de Salvador Villanueva, como describe el cinturón, dice que tenía como hoyitos y como que de colores y como que brillaban. Es muy interesante la experiencia de Salvador Villanueva, porque cuando yo leí el libro, que era adolescente, yo no leí el libro, no sé de qué está hablando, pero hace como 10 años que leí el libro y me quedé yo pasmado, porque nos describe una gran cantidad de inventos que para 1953 no se habían inventado: el tipo de tela elástica, las pantallas de 360 grados, las tabletas, en fin, muy interesante esa experiencia. Entonces, los tres casos describen la importancia del cinturón que tienen estos seres. Voy a nombrar esas nuevas clasificaciones que tenemos: reptilianos, grises, los niburanos o los famosos Anunnaki. Cada uno de ellos corresponde a una distinta denominación: livianos, veganos, arturianos. Entonces, pero esta clasificación ya obedece a las distintas experiencias que esos contactados nos han dicho. Es que me dijo que es arturiano y que es una de las civilizaciones más tranquilas y más sabias de toda la galaxia, ¿no? Así es que bueno, con esto termino esta breve presentación. Si alguno tiene alguna pregunta, estoy a sus órdenes. ¡Bravo! Pues listo, vámonos con las preguntas. ¿Tú has tenido experiencias con seres humanoides o con ovnis? Mira, gracias por la pregunta, y es una pregunta que no falta en cualquier presentación que yo tengo, ¿no? Y la respuesta es no, ni quiero tenerla. ¿Por qué? Porque no sabemos, en mi caso, desde luego, también, no sé el shock que en un momento dado, ante este hecho desconocido, pueda yo tener. Yo no sé si en esos momentos me echo a correr. Yo no sé si en esos momentos me da gusto, lo abrazo y le digo, vente, vamos a tomar un café. Yo no sé si en esos momentos me desmayé.
ni quiero averiguarlo, porque realmente las personas que han tenido una experiencia de este tipo de contactos de abducción tienen un shock, la mayoría de ellas. Y muchas de ellas, y tienen consecuencias. Porque, por ejemplo, el caso de la enfermera que les describí yo aquí, fue un caso aquí en México, se acercó a mí en una de estas pláticas, me empezó a contar su experiencia, le digo, bueno, mira, sí, yo conozco esto, tú tienes una experiencia muy parecida, porque te abdujeron, porque te llevaron a su planeta, etcétera, etcétera. Pero yo no te puedo ayudar más, yo te escucho y te digo las experiencias que yo he conocido, pero mira, yo te voy a presentar a un amigo que es psicólogo y que él sí te puede ayudar de una mejor forma. Total, sí fue con mi amigo el psicólogo y su tratamiento duró años. Ella se sentía angustiada de que la estuvieran raptando y que se la llevaran. Entonces, ¿cuál fue el shock de ella? La angustia que tenía. Y se alivió, la curó en vivo. Pero fue años. Entonces, es una situación muy difícil que en un momento determinado no podemos determinar cómo va a reaccionar esa persona ante un evento desconocido. Yo siempre he visto que en todas estas apariciones hay un patrón. Todos son, todos caminan dos pies, tienen dos extremidades, una cabeza y un cuerpo. Y me refiero a que evolutivamente aquí en la Tierra llegamos a esa evolución por las condiciones que están en la Tierra, y que todos vengan así, que todos tengan esa misma característica morfológica. A mí me da, parece que están algunas teorías. Una es, no sé si esa es la evolución perfecta, lo cual no lo creo, porque hay muchas condiciones ambientales en todos los planetas. Me hace pensar que venimos de una misma raíz, lo cual a lo mejor se debe a los Anunnakis, que nos sembraron ADN de una especie única, y a lo mejor cada una de esas razas traemos una raíz única que nos está uniendo, o a lo mejor es una característica de alguna impresión que está influenciada por cultura o influenciada por algún aspecto psicológico, y que están viendo algo, ese mismo shock maestro que nos saben platicarlo, están viendo algo, y lo único que lo pueden relacionar es con algo que conocen, y lo que conocemos como alguien pensante, alguien racional, son personas humanoides, y a esa composición física. Entonces, no sé, quizá algunas otras teorías, ¿sabes? Yo pienso en esas tres, y no he visto como algún estudio, en algún libro de estas teorías. Sí, de acuerdo con lo que dices. Y básicamente, yo creo que aquí en la Tierra, lo vemos nosotros mismos, ¿no? Que la humanidad tiene distintos tamaños, distintos colores. Muchos dicen, es la raza humana, no son las razas, solamente somos una raza, es la totalidad, somos diferentes y somos diferentes. Y también estoy de acuerdo con lo que dices, que provenimos de una fuente común que se ha ido desarrollando de una forma distinta, porque en esos mundos existe una gravedad distinta, existe un sol distinto, hay otros soles que son, nuestro sol es rojo, pero hay los famosos soles rojos, entonces rojo, amarillo, y muchos aspectos que juegan para que nosotros, o los seres que están ahí, varíen en su forma. Lo común es, pues sí, cabeza, tronco y extremidad, pero dentro de aquí, nuestra humanidad, mi hipótesis es que todos provenimos de una cultura madre, donde ahí se esparció a todo el mundo, a América, a donde ustedes quieran. ¿Por qué? Porque hay semejanzas entre unas y otras. Hay rastros entre unas y otras. Y hay civilizaciones, nuestra civilización no tiene 5.000, 6.000, 7.000 años. Ya la de Globeti la consideraron de 12.000, 12.500 años. Y para mí
mí es corto, se quedaron cortos. Por ahí, fácil, esa civilización tiene 20.000 años. ¿Y qué hubo atrás? ¿Qué hubo atrás con todas estas extrañezas de los grandes templos que hay en Perú, de las rocas gigantes? ¿Cómo las transportaron? Exactamente no cabe en una hoja de papel? Hubo otras civilizaciones que desafortunadamente por algún cataclismo se extinguió y volvió a surgir otra civilización. Todos, muchas gracias. Haciendo eco de esta respuesta, ¿dónde ubicas a los seres multidimensionales? Ya serían absolutamente diferentes ese planteamiento. Esa es la primera. Y la segunda, citaste a el exministro de Guerra de Canadá de los años 60, que ya habían estado aquí, y recordarás el libro de Pedro Ferrer Santa Cruz, su ópera prima, Un mundo nos vigila, donde en el primer capítulo también alude que en 1962, el después muy conocido Carl Sagan, aludió similar. Tenemos que acostumbrarnos como humanos a que hay y han estado presentes en el planeta Tierra seres extraterrestres y tienen base en la Luna. De manera tal que mi pregunta va encauzada a lo siguiente: ¿qué personajes en la ciencia, Carl Sagan, divulgadores, en la milicia, pudieron ser abducidos, pudieron ser contactados e influyeron en los últimos 70 años el mismo Adolfo Hitler en el desarrollo de la humanidad? Los seres de Aldebarán con María Ulrich pues idearon la tecnología, marcaron mucho el perfil de lo que hoy podría ser la tecnología humana. Sí. Mira, aquí para contar concretamente y quiénes fueron esos seres que estuvieron dentro de los últimos 70 años, quizás yo miré un poquito más atrás para incluir a Tesla, porque definitivamente ahí estaban desarrollando Tesla algo que no llegó a desarrollar, pero que por cierto en mi canal en las próximas semanas he estado conversando con un científico mexicano que desafortunadamente tuvo que emigrar a Europa porque aquí pues, no tenía cabida. Son esas situaciones de fugas de cerebro, que se van a otro país y tienen obstáculos de vida, o aquí su trabajo consideran que no tiene cabida porque son científicos ortodoxos. Entonces, esta persona con la que he estado platicando, Guillermo Galindo, busquen ahí en el canal, nos va a platicar precisamente sobre esos desarrollos ya que se tienen. Resulta que están desarrollados desde hace años, pero que se quedaron ahí, no olvidados, sino que estos son míos y nada más que un pequeño grupo, una élite que los ha querido para sí y no darlo a conocer. Recuerdo que Tesla estaba desarrollando el famoso la energía agarrada en la atmósfera para propagarla y no siguió. ¿Qué tal? Pues resulta que este amigo que está en Europa nos va a dar ejemplos prácticos de que eso sí se puede llegar a desarrollar ya, pero no quieren las élites desarrollarlo para el beneficio de toda la humanidad. ¿Consideras que hayan callado a Carl Sagan porque si en su libro, en la declaración, donde la coloca Pedro Ferrer Santa Cruz, aludiendo así cabalmente que éramos visitados, Carl Sagan posteriormente se hace famoso y todo este asunto? Él mismo se autocensuraba. Por presupuesto. Él mismo se autocensuraba, entonces él sabía que todo esto existe, conocía, pero como científico, imagínate, ¿qué le pasó a John Mack de Harvard? Pues empezó a decir, no, los abducidos sí existen. Ah, sí, no, pues ya no perteneces a Harvard. Entonces, es una situación que hay que luchar todavía. Los verdaderos científicos se topan con lo ortodoxo. Ya, por favor, ya, déjenlo. Sí, buenas noches. Mira, observando ya el contexto de series que nos han venido creando, lo que aparece en el folclore mundial, pues ya analizando la situación, que no sería una raza, serían razas, serían cientos de razas, miles de razas. Pues mi pregunta es, una hipótesis,
ya la naturaleza de los seres paradimensionales, si no será que una raza, dos razas o tres razas que han superevolucionadas, que han perdido la forma física, que puedan materializarse en nuestro mundo físico y adquieran la forma de acuerdo al contexto cultural y tecnológico de la época, para fines todavía desconocidos, pues todavía no sabemos que realmente nos tienen esas entidades, esas inteligencias. Esa es mi hipótesis, pregunta, si exista esa posibilidad de hipótesis. Sí, miren, a ver cómo se escucha mi voz sin el micrófono. Muy buen punto. Aquí te voy a contestar de una forma en broma, porque siempre que dicen, bueno, lo que pasa es que tenemos 50, 70, 100, 130 razas. Miren, entonces yo les contesto, es que mi México la censó, entonces por eso les digo, es broma. Pero yo me voy por eso precisamente les presenté a Paul Heyer y a Linda Mungo. Ellos están ciertos con documentos de que por lo menos hay de 3 a 4 razas que sí han estado aquí, que sí han tenido contacto con el gobierno de los Estados Unidos, y que ahí están. Si hay muchas más razas de las que de estas 3 o 4, los dos seres, EB tipo 1 y EB tipo 2, son de los documentos que Linda Mungo ha presentado. Estos son los que tienen los Estados Unidos. Y de ahí en mi clasificación final, ya ves que son 7 clasificaciones de las más conocidas. ¿Tenemos esa posibilidad de que haya más? Sí, posiblemente sí, tenemos esa posibilidad, pero hasta no tener realmente la prueba, los lagartoides, yo estoy 100% claro que los lagartoides, yo soy convencido de que sí existen. Les voy a contar algo aquí en petit comité, pero no lo cuenten a nadie más. Bueno, se va a quedar grabado, pero no lo... Porque yo he tenido conocimiento cercano con personas que han tenido experiencias con este tipo de seres. Les voy a contar una de ellas. Un día fui a sacar uno de los libros que he escrito con Alfonso Salazar a una copiadora, que creo que fue precisamente este libro de calidad extranjera. Entonces yo llevaba los dibujos compaginando la historia con la descripción del ser, la historia. Entonces de repente un señor se me quedó ahí, muy incisivo en a ver qué cosa es lo que estaba haciendo. Y me preguntó, oye, ¿usted se interesa en eso? Sí. Me hace una pregunta y le contesto, me hace otra pregunta y contesto y no. Y se queda sorprendido. Y dice, oye, ¿y usted por qué sabe tanto? Entonces, le digo, ¿cómo usted ve me interesa este tema? Y entonces me dice, oye, pues fíjese que en el edificio hay unos seres como estos, los lagartoides. Lo invito a usted y yo le enseño en qué departamento viven. No han pasado cosas muy raras en ese edificio, la gente se está yendo. ¿Ustedes saben si fui a verlo? No. Esa es una otra. En una ocasión di una plática en Chihuahua. Al final de la plática me acercan dos de los que saltan, rancheros, y pues, oigan, pues nosotros vimos en mi rancho uno de esos seres que usted pasó, y cómo lo vio, estábamos ahí trabajando una cerca y pasó a pasos veloces. Se acercaron y lo vieron. Y el tercer caso de una compañera, de una amiga, perdí la pista, me dice que conoció a una persona que cuando se reía, como estás mencionando, cambiaba su fisonomía. Es que cuando se reía, Carlos, era una lagartoide. Yo me quedaba sorprendida. Y cuando menos lo vi 2 veces. Y después ya, pues él iba por su hermana al trabajo donde yo trabajaba. Y después ya la hermana se salió del trabajo y ya no lo vi más.
Entonces, son de las anécdotas que pues, la gente se ha acercado, me los cuenta y no me dice, oye, ¿sabes qué? Escríbeme en el próximo libro. Ni siquiera en ese caso, tengo otras historias más increíbles que sí, de plano, ya, ni yo las conozco, ¿no? No les pregunto el nombre, yo mismo no las creo, entonces preguntarle el nombre y decir, oye, ¿y dónde vives y por qué? Ya me la contó y ya se sintió satisfecho con esa situación. Pero hay casos muy extraños que sí, si yo los cuento, a forma pública, ¿sabes qué? Ya estás limitando, Carlos. Los años que llevo en esta familia me tocaron cosas muy raras. Para empezar, tuvimos un presidente aquí en México que, si lo ven ustedes, tenía pues, algo como de la alcohol, ya murió. A él, para no decir nombres, le tocó el gran terremoto del 85 cuando él estaba de presidente, ya sabrá quién era. Y pues no sé, ustedes, el Carlos, recordarán, hay un amigo de nosotros, él es astrólogo, él mide casi 2 metros y su apariencia muy rara, ¿no? Con el cráneo muy afectado. Y en alguna ocasión, él dijo que quería tener un programa pues para hablar de astrología y todos estos casos de los astros. Y me dijo, oye, pues me puedes decirle a Jaime Maussan a ver si me puede dar un programa. Y ya le comenté a Jaime y me dijo, pues sí, que venga para hablar y a ver si es posible que tenga un programa de astrología. Y un amigo de nosotros, Carlos Clemente, me dice al día siguiente que fue, me dice, oye, pues vino este amigo tuyo muy raro, casi 2 metros de altura y bien blanco, con la cabeza muy abultada, los dedos muy largos, y lo acompañaba una mujer igual, muy alta, rubia. Y dice, cuando los vi, pues me dio miedo, porque dije, muchachos, como que no son humanos, ¿no? Pero es indudable que este tipo de inteligencia se interactúa con nosotros. Otra historia que puedo contarles es de un amigo también que trabajaba en vigilancia en un edificio de la Policía Federal Preventiva de hace como 10 años. Y me comentó que una vez, estando él en vigilancia, había una pantalla muy grande donde llegaban, pasaban, y se veía el escaneo de las personas para evitar que metieran armas o algún otro tipo de cosas. Y dice que llegó una mujer normal, vestida de tacón alto y todo, pero que cuando pasó por la pantalla, que pues era una mujer con cuernos y con coros, algo rarísimo. Y que los otros guardias lo vieron y le dijeron, ¿sabes qué? No digas nada, tú no viste nada. Y esa persona trabajaba ahí como pues jefa de una sección, ¿no? Pues indudable que han interactuado con nosotros. Otro recuerdo que tengo yo en las crónicas de antes de que vinieran los españoles, hay una referencia también de que llegaron 2 seres a hablar con Nezahualcóyotl, no recuerdo bien los prodigios que sucedieron en el Anáhuac, y ahí describían estos seres que tenían 2 cabezas y que fueron a hablar directamente con, no recuerdo si fue Nezahualcóyotl o no recuerdo bien, porque Moctezuma, pero si nos vamos a la historia de México prehispánica y la historia actual, pues vemos que muchos de estos seres interactúan con nosotros, ¿no? Posibilidad de podemos adjudicar todos nosotros, aquellos infiltrados que hacían referencia a Alfonso y muchos de nosotros,
no sé si decir peligrosa, la hipótesis de que estén en altas cúpulas de diferentes naciones, ejemplo una monarquía, ejemplo lo que dice del presidente, ejemplo de políticos. Había un político de Estados Unidos que murió hace 5 años, Gibraltar, algo así, que conforme fue tomando edad, su rasgo era muy reptiloide, absolutamente, y entre otras situaciones. E insisto tercamente, ellos los extraterrestres, voy a llamar así, cuánta influencia están haciendo precisamente, incluso para modificar líneas del tiempo. Y hay una anécdota muy interesante. Cuando Steven Spielberg empezó sus películas de extraterrestres y todo esto, tú lo sabes, era muy noble la actitud de los extraterrestres, y algo sucedió como que cambió la línea del tiempo y ya se convirtió el tema de Steven Spielberg, George Lucas, en algo más bélico. Y se habla que cuando se presenta esa película con Ronald Reagan y Nancy Reagan, allí hubo un choque de inflexión que pudo haber modificado la línea del tiempo. En concreto, filtraciones en los gobiernos, sobre todo en Rusia, sobre todo en Estados Unidos, en ese entonces, que llevaban la economía. ¿Qué opinas, Emilio? Sí, mira, más que línea del tiempo, yo te lo voy a poner de otra forma. Simple y sencillamente, en todas partes hay buenos humanos, y es una lucha, es una guerra. Desde la antigüedad, pues ahí tenemos a Lucifer, entonces, buenos y malos, y esa lucha se ha extendido a través de toda la humanidad. Recuerda al padre Salvador Freixedo: ni son buenos, ni son bonitos, ni son bondadosos. Entonces, la circunstancia es: hay malos y hay buenos. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para nuestro querido Carlos.